from the beginning. Bienvenidos a este primer podcast científico. Hoy hablaremos de un tema fascinante y vital: el ciclo celular y el cáncer, cuando los frenos fallan. A lo largo de este episodio exploraremos cómo las células, que normalmente siguen un orden preciso, pueden perder el control. Y para empezar a entenderlo mejor, te invitamos a imaginarlo de una forma muy simple. Imagina que el cuerpo humano es como una gran ciudad llena de autos, ¿cierto? Cada uno de esos vehículos es una célula en condiciones normales. Todos respetan los semáforos y los frenos funcionan perfectamente. Pero, ¿qué pasaría si los frenos fallan? Exacto, el carro se sale de control y empieza a avanzar sin parar, chocando con todo lo que encuentra. Pues bien, eso mismo es lo que ocurre en el cáncer. Cuando los frenos del ciclo celular fallan, las células comienzan a dividirse sin control, invadiendo todo lo que encuentren a su paso. Las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de saber cuándo es el momento adecuado para empezar a dividirse y cuándo deben detenerse. Esto no sucede en el cáncer, que es una enfermedad en la que nuestras células empiezan a dividirse de manera descontrolada. Incluso pueden llegar a invadir otras partes de nuestro cuerpo. Este proceso es conocido como metástasis. Por eso, en el cáncer se dice que se pierde el control. Precisamente esto ocurre porque se alteran los genes que regulan el ciclo celular, como lo son los protoncogenes, los genes supresores de tumores y los genes que se encargan de la reparación del material genético. En condiciones supremamente normales, todos ellos trabajan de forma coordinada para llevar a cabo sus funciones. Los protoncogenes se encargan de impulsar el crecimiento celular única y exclusivamente cuando hace falta. Mientras tanto, los genes supresores de tumores, como lo son el gen P53 o RB1, actúan como esos frenos cuando hay algún daño o error. Pero cuando alguno de estos genes, por alguna situación que no pueden controlar, sufren algunas mutaciones, ese equilibrio simplemente se rompe. Por ejemplo, si un protoncogen se activa de manera permanente, la célula recibe una señal constante que le dice divídete, y al mismo tiempo el gen supresor deja de funcionar. Ya no hay nada ni nadie que pueda detener ese proceso. El resultado es una célula que no muere cuando debería y que continúa multiplicándose sin control alguna, dando origen a una masa de células anormales llamada tumor. Exactamente, y para entenderlo mejor, recordemos que el ciclo celular tiene varias fases, siendo así una serie de pasos durante los cuales los cromosomas y el material genético de la célula pasan por un proceso mediante el cual una célula crece, replica su material genético y se divide para formar dos células hijas, cada una de las cuales recibe una copia del material duplicado. En la primera fase, o fase G1, la célula crece y sintetiza proteínas necesarias para la replicación del ADN. Este es el momento de preparación. En la fase S se replica el ADN, es decir, se duplica el material genético. En la fase G2, la célula verifica que la duplicación del ADN se haya realizado correctamente y se prepara para la división. Y en la fase M, o mitosis, la célula se divide en dos células hijas genéticamente idénticas. Si en alguna de estas etapas se salta o no se controla bien, el resultado puede ser catastrófico. Y claro, para que todo este proceso ocurra de manera ordenada, pues el cuerpo necesita un sistema de control muy preciso. En condiciones normales, la división celular está controlada por una red de señales químicas y genes reguladores que actúan como ciertos semáforos en distintos puntos del ciclo celular. Entonces, estas señales dependen principalmente de proteínas llamadas ciclinas y quinasas CDK, que aunque no son frenos en sí mismas, son los motores del ciclo celular. Verifican que el ADN está intacto antes de continuar con la división. Las ciclinas activan a las quinasas CDK, que son las proteínas que fosforilan otras proteínas para avanzar de una fase a otra fase. Las ciclinas y las CDK pues son los motores que impulsan ese ciclo. Existen lo que podemos denominar como frenos moleculares, como lo son las proteínas P53, P21 y RB, que son súper importantes porque entre sus funciones está asegurarse de que el ADN esté correcto antes de seguir con la división celular. La proteína P53 detecta el daño del ADN y si no lo puede reparar, activa a la proteína B21.
para detectar el ciclo celular, y la proteína P21 inhibe las quisinas dependientes de ciclina, bloqueando así la división celular, mientras que la proteína Rb actúa como un supresor de tumores. Cuando se detectan errores, se detiene el ciclo celular o se activa la apoptosis, lo que se conoce como muerte celular programada. Cuando estos frenos fallan por mutaciones, las células dejan de obedecer a las reglas del ciclo, siguen dividiéndose aunque su material genético esté dañado. Esto lleva a que se acumulen más y más errores genéticos. Con el tiempo, esta pérdida de control genera inestabilidad genómica, lo que significa que cada generación de células tumorales será aún más anormal que la anterior. Por ejemplo, si el gen P53, que normalmente detiene el ciclo cuando detecta daños, está inactivo, la célula avanza sin revisar ni reparar su ADN. Es como si un carro con los frenos dañados siguiera bajando una pendiente. Qué loco, ¿verdad? Y cuando este sistema de regulación se desregula por completo, las células pueden empezar a ignorar las señales de muerte celular, dividirse sin límites y consumir los recursos del organismo, provocando la aparición y el crecimiento de tumores malignos. Cuando hablamos de genes, proteínas y mutaciones implicadas, algunos de los genes supresores más conocidos que actúan como guardianes del genoma o como frenos son TP53 o P53, que detiene el ciclo celular cuando detecta daño en el ADN, activa su reparación o induce la apoptosis si es irreparable. RB1, que regula el paso del ciclo celular entre las fases G1 y S, actuando como un freno al crecimiento celular. BRCA1 y BRCA2, que reparan rupturas en el ADN de doble cadena, y su mutación aumenta el riesgo de cáncer de mama y ovario. Cuando estos mutan o se inactivan, pierden la capacidad de frenar o reparar el ADN, que evita que una célula normal se convierta en cancerosa. Las proteínas reguladoras del ciclo celular, como las ciclinas y las quinasas, dependientes de la activación por ciclina, es decir, la CDK, son los motores del ciclo celular que controlan la progresión de cada fase del ciclo. En las células cancerosas suelen estar sobreactivadas, mientras que sus inhibidores, que normalmente las bloquean y el ciclo celular se detiene, como son P21, P27 y P16, pierden su función, eliminando así los puntos de control, por lo que las CDK y las ciclinas quedan sin control y la célula puede dividirse sin límites. En cambio, los protocogenes como RAS, MMC o ER2 funcionan como aceleradores. Si se activan en exceso, la célula acelera su crecimiento sin control. Es decir, al fallar los frenos, la célula deja de activar los mecanismos de reparación o de muerte celular, apoptosis, lo que permite que sobrevivan y así se multipliquen en células anormales. Con el tiempo, esta proliferación descontrolada da origen a los tumores. Sí, las células que se adhieren a la capacidad de invadir los tejidos. Esta se produce a base del cáncer. Un ejemplo muy claro de esta alteración es el cáncer de mama, que es el tipo de cáncer en el que las células mamarias empiezan a dividirse de manera descontrolada, llegando incluso a formar tumores que pueden invadir tejidos cercanos y hacer metástasis. Algunos subtipos se asocian con mutaciones genéticas muy específicas que alteran directamente el control del ciclo celular. Por ejemplo, en los tumores HER2 positivos hay una sobreexpresión de este mismo gen que produce demasiada de esta proteína en la membrana celular, enviando señales constantes de crecimiento. En casos triples negativos, las células no tienen receptores para estrógeno ni para progesterona, lo que las hace mucho más difíciles de tratar. Además, las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que normalmente reparan el ADN, aumentan mucho más el riesgo hereditario de desarrollar cáncer de ovario y mama. Lo interesante es que conocer estas mutaciones permite personalizar los tratamientos. Hoy en día existen terapias dirigidas como el traumatismo para los casos HER2 positivos, que actúan bloqueando estas señales de crecimiento descontrolado y ayudan a reinstalar los frenos moleculares de las células. El mito de que el cáncer puede curarse solo con alimentación natural o pensamientos positivos
es totalmente falso. ¿Por qué? Porque simplifica una enfermedad compleja que tiene causas moleculares con algo muy sencillo. El cáncer surge por mutaciones en genes como el BRCA1, BRCA2 o TP53, los cuales alteran el ciclo celular y provocan una proliferación descontrolada. Por eso, los tratamientos médicos como la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o cirugía son indispensables y respaldados por evidencia científica. En conclusión, el cáncer puede entenderse como una falla en el sistema de frenos del cuerpo. Las células dejan de responder a las señales de control y el ciclo celular se desregula, provocando un crecimiento desordenado. Podemos decir que la alimentación saludable y una actitud positiva son aliadas, pero no curas. El cáncer es una enfermedad biológica, no algo espiritual. Pero hay que tener algo importante, y es que la medicina es nuestra mejor herramienta y se enfrentará con esperanza y conocimiento.